ponencia destaca la necesidad de certificar competencias docentes para la enseñanza de la lectura y escritura en lengua materna en comunidades wichí de Salta. Buscar difundir acuerdos lingüísticos, orientar la selección de materiales gráficos y textos especializados e impulsar la alfabetización bilingüe en el marco de la educación intercultural bilingüe es un trabajo necesario para contribuir a la consolidación del diseño curricular en wichí lantés para los niveles inicial y primario. Presentamos a continuación al profesor Santiago Melián, quien dará lugar a su ponencia denominada Wichí lantés y su transposición para la alfabetización inicial como lengua materna. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se me oye ahí? ¿Qué tal? Me voy a presentar primero. Mi nombre es Santiago Meilán. Soy maestro de grado. Hace 20 años ejerzo esta hermosa profesión. Me he desempeñado siempre en comunidades vulnerables. He trabajado en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Neuquén, recientemente en Jujuy. Y ahora me encuentro, bueno, incursionando en lo que es la región del Chaco salteño. Puntualmente he hecho anclaje en comunidades wichís, y ahí va mi interés en lo que tiene que ver con la alfabetización, que es un tema, sabemos, hace alrededor 4 o 5 décadas, está en agenda permanente. Nosotros vimos recientemente una explosión de todas estas cuestiones, pero la verdad que es algo que viene problematizándose desde ya hace un tiempo. Bueno, por diversos motivos que tienen que ver, sobre todo con algunas visiones críticas que se han realizado en torno a la institución escolar. Actualmente yo me encuentro trabajando en el trabajo final de una licenciatura de la UNIPE, de la Universidad Nacional Pedagógica. Y bueno, hoy veía la diversidad de trabajos, ¿no?, que estuvieron presentando los colegas. Por ahí, a comparación con lo que fue ayer, hoy lo que podía ver es que estaban bien determinados, o bien compartimentados, o bien orientados en enfoques que atraviesan lo que es la alfabetización. Los colegas con mayor práctica que estén participando del Congreso sabrán de qué les estoy hablando. Bueno, y aquellos que no, se irán incorporando a esta discusión, que también tiene sus cuantos años, y que, bueno, a lo largo del territorio de nuestro país, las diversas administraciones, los diversos ministerios han ido optando por tener prevalencia de alguno de estos enfoques, que principalmente son dos. Y bueno, estaré un poco hablando de eso en este ratito, a manera de introducción, porque mismo yo estoy introduciéndome en lo que es las comunidades de habla wichí. Nosotros sabemos que esta comunidad hablante, que forma parte de al menos 3 provincias y 2 países, tienen una diseminación en el territorio, pero que es bastante acotada dentro de todo, o dentro de las dispersiones que pueden llegar a tener otras lenguas en nuestro territorio. Sabemos que hay 15 idiomas, ¿no?, en uso. Uno de ellos es el wichí, que comparte una familia de origen, ¿no?, de familia lingüística, con los niuaclé, con los macá y con los chorote, ¿sí? Provienen de la misma familia lingüística. Todo esto también hace ya unos cuantos años viene estudiándose más focalizadamente. Anteriormente se había hecho de una manera un poco formal, digamos, o poco científica, por ponerle un nombre. Había sido muy intuitivo el conocimiento del lenguaje, de la lengua de la que estoy hablando.
Y bueno, estamos en un periodo, si las lenguas tienen una historia propia, ¿no? Todas las lenguas tienen una historia. Estamos en una situación que es bastante privilegiada para los que nos gusta, además de enseñar lengua, aquellos que nos gusta aprender sobre las lenguas, digamos, o que nos gusta la lingüística, para ponerle un nombre. Porque estamos, en el caso del Wichí, asistiendo a lo que es un cambio que en lingüística histórica se le llama un cambio de estatus, ¿no? Una de las diapositivas que tengo, bueno, ahí ya empiezo a poner un poco algunos hitos, ¿no?, que se han dado en este paso que la lengua wichí está dando, puntualmente en las escrituras o los estudios, bien focalizados con respecto a sus gramáticas, ¿no?, a sus formas. Decía, la lengua wichí tiene un entramado territorial que es dentro de lo que nos conocemos bastante acotado, ¿sí? Y en ese desenvolvimiento geográfico, bueno, mismo si hay colegas de la lengua, lo sabrán, encontramos variedades, ¿no? Encontramos modificaciones de un pueblo al otro, de una comunidad a otra. Hay usos que el mismo uso de la lengua a lo largo del tiempo le ha impreso, ¿no? La ha modificado. En esta etapa que se encuentra la lengua wichí, bueno, uno lo pone con lo que tiene que ver con la práctica de uno, ¿no? Y ayer pensando en esta exposición que tenía que hacer, me hacía una pregunta que por ahí, las preguntas más fáciles las pasamos de largo, ¿no? Pero sin embargo, nos hacen caer en la cuenta de cosas bien concretas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo explicar esto, ¿no?, que yo he ido incorporando en este tiempo que estoy aquí yo estoy en la localidad de Pichanal, pero bueno, soy muy inquieto, soy muy curioso y me he ido movilizando, y me preguntaba ayer, ¿no? Digo, bueno, uno y la mayoría, calculo, de las personas que están asistiendo en este momento, ha sido criado en una comunidad en la que se hablaba castellano, ha ido a la escuela y le han enseñado a escribir en castellano, ¿no? El primer contacto que tiene con la lingüística es, o coincide con la lengua que se le llama materna, es la lengua en la que nos desarrollamos los primeros años, ¿no? Y pensando en mis hermanos wichí, decía, bueno, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno nace y aprende un idioma, una lengua, pero ir a la escuela le significa un cambio completamente en lo lingüístico, ¿no? Porque en la escuela se enseña, en su mayoría, en todas, por lo menos en Salta, una lengua distinta de la lengua con la que vienen, ¿no? Este es el mayor choque que tienen los maestros de los primeros años de escolaridad. ¿Qué pasa con eso, no?, me preguntaba. Bueno, hay también en base a las observaciones, en los trabajos de campo que he realizado, a mí me parece que hay actuando tres, es un solo corpus de prejuicios, ¿no?, o de mitos, que para mí tienen tres grandes facetas, ¿no? La primera es la que surge de movida, que es cuando las familias dicen, bueno, ellos saben el wichí, nosotros necesitamos que aprendan una lengua que les sirva para el futuro, ¿no? Es el estereotipo primero que aparece en cuanto a una explicación, argumentación de por qué nosotros alfabetizamos en una lengua 2, porque los niños vienen con una lengua 1, en lo que sería bilingüismo, esto es así, la lengua materna es la lengua 1, con la que uno viene, la lengua 2 es aquella que se alfabetiza. Y nosotros tenemos también los puros hablantes castellanos, ya sea aprendiendo a hablar en wichí o aprendiendo a hablar en inglés, en francés, sabemos lo que significa esto, pero en el caso del inglés o lo que son las lenguas curriculares de la escolaridad tradicional, bueno, uno lo agarra ya cuando ya sabe, ¿no?, su lengua materna, la sabe leer y escribir, y ahí se realiza el paso.
Bueno, este paso no se realiza, y decía, una de las ideas que circundan a por qué esto se hace de esta manera, tiene que ver con este pedido de las comunidades, ¿no? Bueno, el Wichí está bien, donde esta idea no habla de una pérdida de raíces ni nada, sino simplemente el tema utilitario del aprendizaje de la lengua, ¿no? Porque le sirva para el futuro. Una segunda arista para mí lo que es un continuo, ¿no? Porque es algo que sigue actuando hasta nuestros días, ¿no? Después de tantos y tantos siglos, ¿no? Que está sucediendo esto, tiene que ver con también una demanda un poco más profunda, y no solo de los hermanos Wichí, sino del resto de las comunidades indígenas de América, que tiene que ver con, bueno, por más que se enseña a leer y escribir, ¿no? Sabemos que es una lengua ágrafa el Wichí, van a enseñarles a leer y escribir bajo metodologías y con instrumentos que son de una cultura extraña, ¿no? Una cultura colonizadora, dominante. Y es cierto, porque el Wichí, y a eso me encamino enseguida, hoy que tiene un estatus de escritura, se hace con letras romanas, ¿no? Con el alfabeto romano. Y no solo eso, sino que incluso aprender lengua implica aprender categorías también, ¿no? Bueno, el tema de las categorías tiene que ver con lo que es un sustantivo, un adjetivo, que no sabemos a ciencia cierta si en el Wichí se ha dado la posibilidad de desarrollar un metadiscurso sobre, o poder hablar sobre lengua. Sin duda que está ese componente, ¿no? Cuando uno toma contacto con la lengua, Wichí ve que el componente de la reflexión sobre el lenguaje existe también. Y es la tercera cara de este gran componente, ¿no? Que hace que nuestros niños Wichí aprendan primero a leer y escribir en castellano, para después sí retomarlo en la vida adulta, ¿no? El aprendizaje de la escritura de su lengua materna, tiene algo que ver con una idea que también me parece errónea y que en parte tiene contacto con esto último que dije, que los mismos hablantes consideran que la lengua wichí le pasa algo a la lengua wichí, ¿no? Y evidentemente sí, es natural que le pase, ¿no? Porque son lenguas, todas las lenguas tienen sus propias características y todas las lenguas son distintas. En el caso del wichí tenemos una lengua que es aglutinante, ¿no? A mí personalmente me entusiasma mucho eso, porque no hay muchas lenguas aglutinantes, ¿no? Pero bueno, en base a lo que son las categorías, digamos que de ese problema de haber tomado elementos de una disciplina que por ahí proviene de sí, la cultura central, la cultura hegemónica, y pocas lenguas han logrado salir de ahí, ¿no? Sabemos que el abecedario se crea en Grecia, y de ahí se disemina a las demás lenguas, que lo hacen por mera copia, digamos, ¿sí? Se reapropian y lo vuelven a realizar en lo que es el alfabeto alfabético, la escritura alfabética, y después tenemos culturas que también, en rebeldía con eso, bueno, quizá han desarrollado una escritura más ideográfica, ¿no? Como son las lenguas orientales. Pero, bueno, en mayor o menor medida, ninguna de las lenguas que conocemos, dentro de lo que es la cultura escrita, ha podido salir de esto. Bueno, la próxima diapositiva, si me pueden poner la próxima. Ah, esta. No, perdón, volver a la anterior, ¿no? Esto es algo de lo que comentaba recién, que es una cita de Cummings, que es de los primeros estudiosos que tienen que ver con el bilingüismo. Nos habla de un sentido común, que es un poco el que en las escuelas no se sigan reproduciendo este problema de triple cara, que
decía recién, y nos hace perder de vista algo que es básico, ¿no? Que si alguien quiere enseñar, en el caso que pongo de la cita del francés, lo que va a tener mejores logros con hablantes de francés antes que con hablantes de una lengua 1 de otra variante, ¿no? Bueno, sí, pasamos la diapositiva. Bueno, decía, este cambio de estatus que está experimentando la lengua wichí tiene que ver con hechos bien puntuales, ¿no? Y ahí pongo únicamente los que tienen que ver con el estudio de la lengua, que tiene que ver con, bueno, primero haber establecido un alfabeto, ¿no? Que va a ser tan importante en el momento que nosotros decidamos alfabetizar en wichí, tener lo que nosotros conocemos como el ambiente alfabetizador, ¿no? Este alfabeto también es una adaptación de todas las variantes que mencionaba recién y que surge a raíz de diversos encuentros que se han desarrollado. Las personas que están que luego desarrollan también gramáticas han participado de ese encuentro y que, bueno, en algún momento, si alguno tiene la posibilidad de conocer lo que fue todo ese proceso, ¿no? Que dura varios años, pongo 98 ahí, pero creo que termina en 2002, el establecimiento del alfabeto wichí ampliado, es muy interesante lo que sucedió, ¿no? Por eso decimos que estamos ante cuestiones lingüísticas que son muy difíciles de vivenciar. Nosotros heredamos, los que hablamos castellano, heredamos una lengua y sí, a lo largo del tiempo, incluso ahora con la incorporación de términos digitales, etcétera, vemos variaciones, pero no vemos a la comunidad, porque sería prácticamente imposible. El castellano es el idioma que más se habla en el planeta, que nos pongamos todos de acuerdo, o básicamente los referentes más importantes, que podrían llegar a ser escritores, lingüistas, científicos, poniéndose de acuerdo para hacer avanzar un estatus, ¿no? Lingüístico. Bueno, y pongo algunos hitos más. Ahí es muy recomendable el curso que está desarrollando actualmente la profesora Sidarich para la coordinación de EIB, que uno va a poder ver puesto en práctica, bueno, después de tantos años que tiene la doctora, ¿no? El estudio de estas temáticas, esto que decía recién de los enfoques que algunos profesores, bueno, toman, ¿no? Abiertamente una de las orientaciones y le dan. Hoy vimos básicamente dos muy bien determinadas, ¿no? Lo que es el disfrute de la lectura, ¿no? Que la vamos a ver más en una de las variantes o de los enfoques, y el que pasó recién, que es el de la inteligencia emocional, también bien determinado. ¿Y qué es lo que determina esto? Bueno, la cantidad de gente que se aboca al estudio de estos temas y las temáticas de investigación van determinando grandes familias, ¿no? Y hoy tuvimos esas dos bien limitadas. La profesora Sidarich es una buena oportunidad para ver cómo la combinación de estos dos enfoques muy fuertes, de estas dos orientaciones, puestas en práctica en el aula, ¿no? Por un lado, tenemos lo que tiene que ver con la escritura como práctica de escritura, como práctica de lectura, y que eso nos viene a partir de leer y escribir, precisamente. Y en ese curso se plantea esto, ¿no? Porque, bueno, yo tengo materiales, quería mostrarles, ¿no? Algunos por ahí los reconocen, es bibliografía que está disponible. Por aquí tengo el documento que sacó el Consejo Wichí sobre el alfabeto unificado. Todo esto muy amablemente me los han obsequiado y yo los atesoro. Tenemos cartillas. El tema textual, nosotros dentro del wichí lo podemos trabajar como maestros, ¿no? Tranquilamente. Lo que sí va a implicar que, bueno, por el otro lado de las orientaciones, que tiene que ver un poco más con los procesos mentales y los procesos de fonación, cómo se pronuncia, tiene una pronunciación
particular, el Wichí, muy atractiva, ¿no? También implica que nosotros, como maestros, llevemos adelante una adaptación, porque no va a ser el mismo Wichí que nosotros enseñemos a leer y escribir en Misión Carboncito, pongámosle, y en Misión Chaqueña, que estando tan cerca, ¿no? Ya tiene sus diferencias, mucho más en lo que es Rivadavia, dentro de estas familias que tiene el Wichí a grandes rasgos, tiene dos, ustedes sabrán, tiene dos familias, Pilcomayo y Bermejo. Bueno, el tema textual es un tema, ¿no? Nosotros, como hablantes de castellano, tenemos ese privilegio de tener libros y materiales para elegir, ¿no? Para poder trabajar y para poder degustar en este disfrute lector del que nos hablaba la compañera Córdoba recién, y que en Wichí hay que ir, bueno, paso a paso avanzando en ese sentido también, ¿no? Y en cuanto a la otra orientación, bueno, todas estas adaptaciones que yo decía también tienen que ver con eso, implica mucho, tenemos muchas cartillas, yo recién le mostraba una, que es una adaptación de uno de nuestros autores, podemos pasar la diapositiva, que es Lund, ¿no? Recién les mostraba esta cartilla, hay una cartilla que es con ejercicios, y la diapositiva podríamos pasar. En esas adaptaciones también vamos a tener que contar con diccionarios, con cartillas, nuestros propios materiales debemos elaborar, debemos tener una escucha muy activa, porque, bueno, sin dejar de ser la misma lengua, entre una variante y la otra, bueno, hay cambios de vocales, etc. Yo acá lo que les ponía era que básicamente estas tres perspectivas que hoy estuvieron bien claras, ¿no? A estas dos que tienen que ver, las últimas dos tienen que ver con la alfabetización, ¿no? Es una frase de Ferreiro, que es una de las referentes de lo que es la psicología cognitiva, el constructivismo, y después pongo Diu, que sería representante más de la conciencia fonológica. Vemos que hay muchos puntos de contacto, ¿no? Después hay muchos puntos excluyentes, pero por ejemplo, la frase esa que seleccioné, Ferreiro dice que toda selección es exclusión, ¿no? Y vaya si no hay una exclusión, si nosotros seleccionamos una lengua 2, privilegiando la lengua 1, ¿no? Y por otro lado, Duke, y tiene que ver bien con ese otro enfoque, lo que nos indica es que necesitamos un trabajo sistemático y exhaustivo con nuestros estudiantes, sobre todo con aquellos que no saben leer y escribir. Para mí tiene mucha conexión los problemas que nosotros hoy estamos teniendo con la alfabetización, y no lo voy a poner obviamente dentro de lo que es la alfabetización en comunidades de idiomas, porque en las escuelas de capital nos está sucediendo también, nos está sucediendo en en todo el planeta. Hay un problema con esto de enseñar a leer y escribir, que bueno, excede lo que yo hoy quería comentarles, pero a mí me parece que se va mucho más agravado cuando nosotros hacemos esta interrupción, ¿no? De un niño que está aprendiendo a comunicarse de una manera y por ahí sí tiene una conexión o tiene un contacto superficial con una segunda lengua que después viene con todo el batallón institucional que representa la escuela a darle vuelta, ¿no? Entonces este proceso a mí me parece que es esencial y es una pena que no lo hayamos visto, ¿no? A mí me parece como muy chocante. Y bueno, después hay otra perspectiva que esto sí más puede llegar a servir a los profesores de secundaria, que tiene que ver con la textualista, ¿no? Con los géneros discursivos y todo, que es Halliday, que es la gramática textual. También está ahí confrontando en lo que son las políticas de los diseños, ¿no? Siempre nosotros vamos a ver un diseño que está más tomado por uno de los enfoques que de otro, y nosotros mismos cuando enseñamos también decidimos más algunas estrategias de una de las orientaciones que otra de acuerdo a los estudiantes que tenemos, pero para los colegas que recién están incursionando, bueno, mi consejo es que no nos casemos con ninguna, ¿sí?
por ahí alguna que nos atraiga más como para sacar preguntas, ¿no? Porque tampoco es una cuestión de obtener respuestas. Y bueno, lo de Sidarich ya lo comenté, era básicamente eso. A ver, la que nos queda, creo que es una bibliografía, la diapositiva que queda. Ahí yo les pongo los listados de los autores básicos que yo hoy me he basado, ¿no? Incluso los que están en las citas. Y bueno, ahí está Cummins, está Ferreiro, Halliday. Bueno, yo ahí les pongo mi contacto, en realidad, porque hay materiales que están en forma impresa, ¿no? Pero a la vez también hay mucho material digitalizado que nos puede llegar a servir. Hay cartillas, bueno, clásicas, ¿no? Pepe Clase Emma, por ejemplo, que las vemos y responden. Incluso está las orientaciones de Sidarich para la confección de material. En el curso que yo les estoy recomendando, ella retoma su propia cartilla, y bueno, en base a eso se trabajan muchas formas de poder encarar esto de aprender a leer y escribir en Wichí con nuestros estudiantes. Y por último, hay también un ensayo que yo leí cuando estaba preparando esta ponencia, que es tal vez una de las primeras menciones que se hace, ¿no? de lo que tiene que ver la educación en las comunidades indígenas. Pertenece a José Antonio Encinas, es un maestro de Perú, de Puno, que bueno, con eso quería terminar una frase, sí, estoy terminando. A ver la última diapositiva, que tiene que ver básicamente con lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? En mi propia práctica. Y que dice básicamente José Encinas es que nada importante va a aprender el estudiante. Me siento como muy identificado con esta frase. Les decía, es una de las primeras escuelas indígenas, ¿no? En Puno. Después tenemos Guarizata también, tenemos en Bolivia otra escuela indígena. Las primeras, en este caso Encinas es el introductor de Iwi en nuestro medio, ¿no? Nada de verdaderamente importante van a aprender nuestros estudiantes, si no es en cuanto a referenciado en el estudio científico del idioma, ¿no? Así que bueno, la charla era más que nada compartirles lo que yo voy aprendiendo en torno a todo esto, compartirlo hacerlo en comunión con mi experiencia y poder compartirlo con ustedes. Así que le agradezco por el tiempo, le agradezco a los organizadores del Congreso, y nos estamos viendo por ahí. Les mando un saludo, gracias. Un relato de algunos comentarios. Importante conocer la lengua wichí, permite la inclusión de los alumnos que manejan esa lengua. Es importante contar con un docente auxiliar, tanto para nivel primario como para nivel secundario. Es un desafío trabajar con la lengua wichí. Fundamental generar herramientas para la vinculación con la secundaria. Es todo un desafío en el área de comunidades con EIB.